Gracias, bienvenidos a este programa de Descubra a los Nikkei, culinaria combinada. Aquí tenemos a Hilda Yamaguchi, quien nos dará algunas palabras esta noche. Así que muchísimas gracias. Y Rick, te paso la palabra. Muchas gracias, Joey, y gracias por estar aquí en el programa de Combinar Culinarias, este programa que es un proyecto internacional de comunidades que explora las experiencias de la comunidad Nikkei en todo el mundo. Así que nos emociona presentar esta conversación con tres chefs de renombre: Nikki Nakayama en Naka de Los Ángeles, Selma Shiraishi del restaurante Aizome en São Paulo y Roger Arakaki de Sushito en Lima, y el programa contará con la moderación de Gil Asakawa. Antes de iniciar, me gustaría agradecerle a la Fundación Nippon por el apoyo a este programa. También queremos extender el agradecimiento a nuestros aliados de la comunidad del centro en Los Ángeles, la JCI de Brasil-Japón en São Paulo y la Asociación Peruano-Japonesa en Lima por ayudarnos a desarrollar este programa hoy. Además, recibimos apoyo de Onigiri Productions en Perú. Además de moderar, este programa contará con la moderación de Gila Sakawa, quien es autor y blogger, tratando asuntos de Japón y de ser japonés, americano y la cultura nipón. Además, tiene un blog llamado NikkeiView.com. Además, escribe en la columna La Voz Nikkei para un diario de la comunidad japonesa americana. También es autor del libro Ser japonés americano y su libro Tame Basho, Vamos a comer, una historia de la culinaria japonesa en América, que fue lanzado este verano. También ha contribuido artículos a Descubre los Nikkei desde 2009, modera el programa virtual multilingüe de Descubre los Nikkei sobre comida culinaria y la cocina Nikkei. Y tuvimos una inauguración de de series en octubre. Ahora démosle la bienvenida a el moderador de esta sesión, Gil. Muy bien, muchas gracias, Ray. Sí, es un honor estar aquí en la compañía de grandes chefs aclamados. Y yo, como un foodie, estoy impresionado de poder compartir con los tres y tener una gran audiencia con la cual participar. Cuando fui moderador del programa virtual anterior de explorar la cocina Nikkei, de Descubre los Nikkei, la conversación que se dio después del programa, y tendremos una conversación más tarde hoy también, muchos participantes expresaron su interés en un programa de continuidad, y el equipo de Descubre a los Nikkei escucharon esa petición y aquí estamos. Para quienes no estén familiarizados con Descubre a los Nikkei, es parte de la comunidad y forma parte de un proyecto de Japanese American Cultural Community Center en Los Ángeles, el cual involucra generaciones y comunidades para compartir perspectivas de los Nikkei en todo el mundo. Y es una gran labor involucrar a esta comunidad online multicultural. Así que la página está disponible en 4 idiomas: inglés, japonés, portugués, español, con historias Nikkei que se publican a diario, que llegan de parte de organizaciones de todo el mundo. Este es el tercer programa multilingüe de Descubre a los Nikkei. Estamos emocionados de recibir más de 280 participantes de 12 países. Creo que fueron 300 participantes de países en todo el mundo, que van desde
regiones con una gran población Nikkei, como Brasil, Estados Unidos y Perú, pero también con países como Argentina, Australia, Bolivia, Canadá, Chile, Japón, México, Paraguay e incluso España. A todos nos emociona unir a tantas personas de todo el mundo quienes están interesadas en escuchar estos chefs increíbles, y eso refleja el gran interés que hay en todo el mundo sobre la cocina japonesa, especialmente cómo la cocina japonesa se ha diseminado en todo el mundo, ha evolucionado y se ha adaptado. Eso es lo que vamos a explorar hoy. En primer lugar, los chefs que les presentaremos. La primera que presentaremos hoy es Selma Shiraishi, es chef del restaurante Aizome. Y Selma, que le debemos preguntar, ¿cuál es la pronunciación correcta del restaurante Aizome? Sí, es Aizome. Y perfecto, Aizome. Y trabaja con la comida e ingredientes brasileños y los combina en el restaurante mm, que se encuentra en São Paulo, Japan House, y combina la cocina japonesa, los valores japoneses, además de ingredientes estacionales. También Telma forma parte del consulado japonés en São Paulo y tiene el título de embajadora de la cocina japonesa. Y esto lo da el gobierno mediante el Ministerio de Agricultura. Telma es la primera brasileña profesional y una de las pocas mujeres que han recibido esta distinción. Así que es impresionante poder conocerte y es un privilegio tenerte aquí. Así que felicidades, Selma, y discúlpenme si no pronuncio bien sus nombres. Definitivamente yo trabajo con o tengo un historial de japonés también. Esta escuela sirve a la comunidad Nikkei y trabajó en la Universidad Ricardo Palma, tiene un título en arquitectura, me encanta la arquitectura también, pero después inició una nueva dirección cuando se mudó a Japón y entró en la cultura japonesa en su amplio espectro de cocina. Roger es cofundador de Sushito, un restaurante que fue fundado hace más de 25 años y que ofrece lo mejor de la cocina japonesa y Nikkei. Y les recordamos que se aseguren de cerrar los micrófonos. También es líder de la comida y crea esa conciencia en la comida Nikkei y japonesa, pero y viaja a diferentes estados y países para promover la cocina peruana japonesa. En 2021 fue elegido como un valioso suceso internacional, como la celebración del bicentenario de la independencia de Perú. Fue reconocido por el Senado de Estados Unidos por sus logros en la cocina Nikkei peruana en East Hampton, New York, Nueva York. Además, tenemos a Nikki Nakayama, chef y socio de en Naka y Soto. El arte de la cocina se resume en sentimientos. Siguiendo su intuición, los instintos de Nakayama la guiaron como chef y continúa a ser la fuerza que la propulsa en todo lo que crea. Y es una chef aclamada, tiene restaurantes de 2 estrellas Michelin y sirve de un destino global para la cocina moderna con un toque californiano, y sirve platos exquisitos en un diseño progresivo que sigue las estaciones, lugares y el tiempo. No pudo unirse esta noche, pero la pareja de Nikki, la socia de Nikki, es Carolina Nakayama, que es su chef en Naka. Y también contribuye con su conocimiento y su naturaleza
organizativa. Pueden o deben hacer un excelente equipo porque en mi caso no soy muy organizativo, no soy muy organizado, pero me gusta compartir con este tipo de personas. También lanzaron Soto, un segundo restaurante en Los Ángeles, y es un restaurante que se enfoca en bento. También se enfocaron en abril de este año para abrir un restaurante inspirado en la cocina japonesa. Y en japonés, Soto se refiere a la pandemia que nos aisló del mundo exterior y mu- también ha inspirado otros lugares de comida japonesa. De este programa voy a moderar una conversación con estos chefs galardonados. Luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas en donde vamos a tener la oportunidad de hacerles preguntas. Asegúrense de compartir estas preguntas en el chat de Zoom. Puede ser en inglés, en español o portugués. Pueden enviar sus preguntas en cualquier momento a partir de ahora. Tenemos el chat disponible en la parte inferior de la pantalla. Los chefs hablarán en su propio idioma nativo, si no lo han hecho todavía. Recomiendo que usen el botón de interpretación al fondo o a la parte inferior de la pantalla, en donde pueden escoger inglés, portugués o español para aprovechar la interpretación simultánea que tenemos disponible. Así que vamos a hacer o empezar con una pregunta general a nuestros chefs que nos acompañan. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre la cocina Nikkei de la cocina japonesa? ¿A quién le gustaría responder esa pregunta primero? ¿Telma? ¿Cómo describirías la cocina Nikkei? ¿Cómo es diferente de la cocina japonesa? Bueno, para mí tiene que ver con contar mi historia como descendiente de inmigrantes japoneses. Yo soy de tercera generación, nieta de abuelos inmigrantes, y fue en la cocina en donde logré conciliar esa identidad. Estuve muy enfocada entre una identidad japonesa y una brasileña. Y en la cocina logré entender qué es ser Nikkei. Primero profundicé ampliamente las técnicas, las recetas, cuáles son las bases y los principios de la cocina japonesa para luego sentirme lo suficientemente segura para quizás expresar mi brasileñidad, porque pasamos por una crisis de identidad. Las personas nos ven, nuestros rasgos, y no me ven como brasileña, pero al mismo tiempo cuando iba a Japón no me reconocían como japonesa. Y eso fue muy difícil para mí, pero por suerte en la cocina logré entender perfectamente qué es ser Nikkei. Y para mí, tomar esas raíces, tomar esas referencias, asumir la cultura japonesa que de cierta forma forma parte de nuestro ADN, de nuestro inconsciente, de lo que se comentaba en nuestras casas, nuestra familia, nuestros abuelos, además de la comunidad que tenemos aquí en São Paulo, donde me encuentro, en Brasil, tenemos una gran comunidad japonesa. Así que poco a poco se fue encajando. Tuvo que ver con un tema de tomar esas bases, esas referencias, esas recetas, y con el reto de traer al mundo algo que tenga sentido en el aquí y el en la ahora, porque a pesar de todo, el ambiente es diferente, el mar es diferente, los ingredientes son diferentes, entendiendo que sobre todo la cocina japonesa tiene que ver con esta estacionalidad y darle valor a lo que es local, lo mejor de los ingredientes, y eso lo estructuramos de acuerdo a la filosofía y los principios japoneses, y eso es lo que ha definido mi trabajo. Así que para mí, una cocina Nikkei es eso, tomar lo mejor de dos mundos y reunirlo en algo que tenga sentido para nuestro mundo. Gracias.
fue una excelente explicación. Sin duda, entiendo la situación de los Nikkei Jin y lo que quiere decir de ser japonés. Yo nací en Japón, pero soy muy estadounidense. Pero cuando voy a Japón como una persona nipoamericana, crecí en el racismo y visto lo que los japoneses enfrentan en Estados Unidos, pero en Japón saben inmediatamente que yo no soy japonés como tal, aunque tenga un buen acento y pueda hablar un poco japonés, lo saben por la forma en que me he visto, la forma en que eh, trato a las personas cuando hablo y saben inmediatamente que soy de Estados Unidos. Así que es una línea cultural interesante que tenemos que tratar. Roger, ¿cómo funciona para ti? ¿Cómo defines la diferencia básica? ¿Cuáles son las diferencias básicas entre la cocina Nikkei en Perú en comparación con la cocina japonesa? Ahí está, ahora sí activé el audio, perdón. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto. Eh, Acabo de escuchar a Telma, me han gustado las palabras que ha dicho. Y es cierto, en mi caso, eh, también soy Sansei, ¿no? Y yo tengo un apellido que es japonés, Arakaki, y el apellido peruano que es Jaime. Entonces, en mi caso sí hay ese mestizaje, esa fusión, por decirlo así, de lo peruano y lo japonés, ¿no? ¿Qué diferencia, si queremos hablar gastronómicamente, porque ya lo explicó un poco Telma en la parte cultural, lo que sentimos quizás los Nikkei, ¿no? Entonces, si hablamos de diferencia, veo yo que la cocina japonesa es muy tradicional, ¿no? Es muy purista, y es lo que hemos venido haciendo inicialmente. Al entrar a este mundo de la gastronomía, y estar en el Perú, definitivamente nos damos cuenta de que no podemos hacer un tipo de comida solamente para japoneses viviendo fuera de él, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos es adaptarnos al gusto y estilo del peruano. Y con esto se crea esta fusión, que es la comida Nikkei o japonesa peruana, ¿no? Y que utilizamos las técnicas japonesas, los ingredientes japonesas, fusionadas con las técnicas peruanas y los insumos peruanos, ¿no? Hoy en día, y no porque soy peruano, eh, como que nos hemos apropiado de ese nombre cuando uno dice comida Nikkei, ¿no? Asocias inmediatamente la cocina peruana o japonesa. Y es justamente porque hemos conjugado mucho estos insumos y estas técnicas y las hemos sabido trabajar mesuradamente, siempre digo yo, porque entre la fusión existe la confusión y hay que ser mesurados para poder manejar este tipo de comida que siempre ha sido muy ortodoxa y no confundirnos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia de la cocina japonesa y la cocina mexicana. Es verdad. Antes de hacerle la misma pregunta, quisiera resaltar que en el programa de Descubra los Níqueis, aquí pueden encontrar unos enlaces en donde hay algunas entrevistas que se le han hecho a ustedes tres, que están muy bien escritos y que dan detalles sobre su historia y su manera de pensar respecto de la cultura y la cocina. Entonces, los aliento a todos los que están aquí presentes a que vean estas entrevistas que se les han hecho en Descubra los Nikkei. Estoy aquí haciendo estas preguntas para este evento, pero mm, las entrevistas tienen mucho contenido. Nikki, estando en Estados Unidos veo
la atención que recibes de los medios, ya sea del mundo de la cocina y a través de tus clases maestras. Uf, muy bueno ver todo el trabajo que haces. Bueno, no sé cómo consigues hacer tanto, pero me pareció muy interesante que en esta entrevista en Descubra los Nikkei, eh, tú no la llamas de comida Nikkei, sino la llamas de comida japonesa americana. ¿Qué quiere decir eso realmente para ti? Bueno, para mí la comida Nikkei tiene que ver con América Latina, porque realmente ahí es donde este desarrollo comenzó y es algo a respetar. Entonces creo que la cocina que hacemos tiene una fuerte influencia japonesa, claro. Eh, y siempre al pensar en esto he llegado a la conclusión que todo lo que está fuera de Japón es de alguna manera Nikkei, o es un tipo de cocina de influencia japonesa, pero no es verdaderamente japonesa, porque en Japón hay un gran respeto por la historia y la cultura, una muestra de eso que está muy imbuida de todas estas. Solamente se puede verdaderamente entender esto si uno se ha criado en el ambiente japonés. Y yo respeto eso mucho. O sea, es importante entender que por el hecho de haber nacido y de haber criado en Estados Unidos, tengo he tenido la fortuna de estar muy familiarizada con la cocina japonesa, pero a su vez tengo una diferencia, sé que es respetar esta diferencia en lo que hace al medio ambiente y resaltar esas diferencias. Entonces, lo que estamos produciendo fuera de Japón es algo que lo que podemos exportar, es esta filosofía detrás de todo eso. Así como lo ha comentado Chef Shiraishi y Araraki. Realmente lo que estamos intentando es plasmar de qué se trata la cocina japonesa, pero a su vez con otros, respetando los ingredientes y entendiendo profundamente estos ingredientes y cómo actúan dentro de esta cocina. Entonces es muy importante ver esta combinación de culturas entre Japón y Perú y Japón y Brasil. Entonces, a la hora de pensar de la cocina Nikkei, creo que es una representación de algo único que está fuera de Japón, en el exterior, pero que aún así lleva en sí el corazón japonés. De alguna manera es una manera de expresar la cultura japonesa fuera de Japón y es por eso que la respetamos tanto. Entonces, bueno, me siento así respecto de la cocina Nikkei. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. No sé hasta qué punto ustedes están familiarizados con los menús de cada uno de ustedes, pero bueno, me llamó la atención al ver sus menús, cómo son diferentes entre sí, ya sea en Brasil, en comparación con Perú o en Estados Unidos. Roger, ¿cómo es tu menú diferente al de los otros? Perfecto. En realidad tiene que ver con los ingredientes. Roger, creo que estás No, sí, iniciado. Muy bien. así es. La verdad que sí, los ingredientes, por ejemplo, ¿no? Nosotros iniciamos este boom de la cocina Nikkei y creo que los japoneses que llegaron al Perú en esa época no contaban con todos los insumos, entonces se trabajó de una forma artesanal. Quiere decir, por ejemplo, ¿no? La familia Nishihara hacía el tofu artesanalmente, la familia Yamaguchi hacía el shoyu artesanalmente,
Y así muchas de las familias comenzaron a hacer sembríos, el kyuri, el daikon, que es el nabo japonés, y todos ellos artesanalmente comenzaron a tener estos insumos. Pero al escasear algunos insumos, lo que se hizo fue utilizar insumos peruanos, ¿no? Tantos como los ajíes, la quinoa, los arroces, y ahí es donde hay esa fusión y ellos logran sacar adelante este tipo de comida que no era muy conocida quizás en el Perú en ese momento, ¿no? ¿Y ustedes comparten el uso de alguno de los ingredientes en Perú y Brasil? ¿Su menú de alguna manera es similar entre Brasil y Perú? Yo creo que lo más popular quizás que se pueda compartir es a través de los makisushi, ¿no? Eh, no sé, ahí Nakayama-san y Shiraishi-san, yo creo que es lo más popular y es lo que creo que ha hecho que la cocina japonesa sea más conocida en el mundo. Sí, en Brasil, creo que en el mundo entero también, la comida que hizo famoso a Japón y a conquistar el paladar occidental fue el sushi. Pero en mi trabajo, por ejemplo, se basa mucho más en intentar presentar todas las otras posibilidades y la gran diversidad de la culinaria japonesa. Porque inclusive dentro de Japón, dependiendo de la provincia, si es del mar o de la montaña, las recetas cambian mucho, depende de la historia. Cada parte de Japón tiene una historia propia, sus recetas propias. Entonces, y eso me dio la posibilidad de pensar a nivel local cómo podríamos replicar eso de alguna manera. Lo más importante fue justamente tomar la esencia de la filosofía y eso me ayudó muchísimo a entender mis raíces, lo que estaba de forma inconsciente y desde que de alguna manera nuestros abuelos y padres hacían referencia respecto de los valores. Y creo que eso es muy importante en nuestro trabajo. Creo que no Tanay es un concepto muy antiguo y cada vez más necesitamos hablar de eso, de la responsabilidad y que muchas veces pasa por el respeto a los ingredientes, como ya se comentó. Y también tiene que ver mucho con estos ingredientes, de la espiritualidad que está imbuida dentro de la cultura y que sentimos tanto a la hora de cocinar y de comer del modo japonés. Respeto y gratitud, en donde sabemos lo que está en el plato no se limita a una receta y a comida, sino que la comida es el resultado de una cadena de quien pescó, de quien trató esos ingredientes, involucra todo esto. Y cuando pienso en un concepto de una cocina japonesa, brasileña, y siempre estamos hablando de una comida Nikkei, en caso que sea japonesa, peruana, y en mi caso es japonesa, brasileña. El tema es cómo llevamos esto al lugar en donde estamos, estar presentes en el aquí y en el ahora, y eso también es un concepto sumamente japonés. Por ejemplo, en mi caso, claro, aquí consigo los brotes de bambú, Tatinoco, pero para mí tiene mucho más sentido trabajar con el panito de puña, que tiene la misma textura y el mismo perfil de sabor, y lo consigo trabajar en la forma de sashimi cuando es fresco y también mezclarlo con una salsa de miso
para poder darle un marco a este ingrediente. Y así también como los pescados de la costa brasileña, que son diferentes que los pescados de Japón, claro, obviamente, y así también con aquellos que puede conseguir Roger en Perú y Nakayama en la costa del Océano Pacífico. Entonces utilizamos mucho más sushi, por ejemplo, que es un elemento muy brasileño. Hacemos una conserva, unos pickles con esa fruta y creo que es el uso de estos ingredientes que hacen a la diferencia y que le dan la personalidad al trabajo de cada uno de nosotros. Sí, pero en general las personas piensan en la comida japonesa y se imaginan en un único tipo de cocina, como si fuera una única cultura, pero en realidad, inclusive en Japón, dependiendo de qué prefectura o de cuáles son los ingredientes disponibles, ha habido una gran evolución y se han probado diferentes opciones, se ha adaptado diferentes cuestiones. Entonces, inclusive en el mismo Japón, la cocina no es única, sino que es muy diversa. Entonces, de alguna manera tenía una idea snob de la comida japonesa en los restaurantes norteamericanos. Entonces, que tenía que ser de una determinada manera porque si no se creía que no era auténtica, que era falsa. Pero en realidad, en Japón mismo vemos muchísima variedad. Entonces es importante tener un poquito más la mente abierta y abrazar esas diversidades, ¿verdad? Estaba pensando en lo que mencionabas anteriormente de ese concepto de comida japonesa, pero todo se resume a cómo la idea de la cocina o la forma en que cocinan los japoneses es lo que lo hace japonés. Así que en la cultura japonesa hay una idea de que las cosas deben hacerse de cierta manera, que debe haber un compromiso para hacer un producto realmente maravilloso, seguir el paso a paso y cuidar un producto y estar a gusto con el producto. Viene quizás de la idea de que estas personas están saltándose ciertos pasos para emular, pero no en realidad generar productos de la misma forma diferente de lo que lo haría un japonés. Así que hay elementos a considerar a la hora de hablar de cocina japonesa. Hay una forma en que los japoneses manejan los alimentos en Japón y la idea es verlo también fuera de Japón también. Entonces, de allí viene ese sentimiento. Una de las cosas que me gusta hacerle entender a las personas cuando cenan aquí con nosotros es que nosotros respetamos y honramos realmente lo que hacemos con cada ingrediente. Y eso es tan importante para lo que significa los alimentos en la cultura japonesa. Y los ingredientes que nos conectan. Hay ingredientes que caracterizan a la cultura japonesa, miso, y muchos otros. Debemos entender que sí, en cada región de Japón el miso va a ser diferente y nosotros creamos el miso de una forma un poco diferente y eso es muy representativo de lo que hacemos. Pienso que lo más importante a la hora de hablar de comida japonesa es el corazón, el cuidado que se le da a cada producto a la hora de prepararlo. Sí, me parece maravilloso. Ojalá pudiera tener la oportunidad de cenar en cada uno de sus restaurantes para disfrutar esa comida. Me encantaría ir a Perú y a Brasil también, sin duda. Telma, y todos ustedes han crecido con un pie en una cultura y otro pie en la otra o en otra cultura. Así que, Telma,
cuéntame un poco más sobre crecer entre dos culturas. ¿Cuál fue el momento en que notaste que eras parte de dos mundos y que con eso tenías que, digamos, hacer una convergencia para que funcionara en tu cocina o en tu comida? ¿O inicialmente tuviste que mantener ambos aspectos separados? Telma, sí, hablé un poco al respecto sobre este shock, esta crisis de identidad que tuve en mi vida, pero ya tengo un restaurante desde hace más 15 años y fue todo un proceso. Y eso es algo bastante japonés, la filosofía del do, el camino, estar en el proceso, en el camino. Necesité de al menos 10 años de estudio, dedicación, como hablamos anteriormente. La dedicación forma parte de este proceso. Y allí vimos que logramos entender lo suficiente. Porque para mí como chef, que intenta transmitir un concepto, un mensaje más a través de nuestro trabajo, tiene que ver con contar nuestra historia también. Tenemos que ser auténticos, contar quiénes somos, no podemos no ser auténticos. Así que sabía que no podía ser 100% japonesa ni 100% brasileña, sino algo más, una Nikkei, nipo brasileña. Y fue precisamente en el trabajo con la culinaria lo que sentí a lo largo de estos años, cuando las cosas empezaron a conjugarse. Y con eso surgió o se le dio ese sentido de entender cuál era mi ikigai. Actualmente hablamos mucho de eso. A los occidentales les encanta apropiarse de estos conceptos japoneses y usan esa palabra como autoayuda, pero para mí fue muy evidente ese ikigai en la cocina, ese camino dentro de la cocina. Y en mi caso se trató de eso. En los últimos años fue en la cocina donde logré conciliar esos dos mundos. Muy bien. Tu jornada ha sido inspiradora. Es algo de lo que podemos aprender. Nikki, sé cómo es crecer como parte estadounidense, con todo el gusto por la comida rápida, la cultura pop, y tú creciste en el sur de California. Es una cultura bastante específica. Sé que terminaste yendo a Japón e hiciste una inmersión en ese estilo tradicional de cocina. ¿Cuándo te diste cuenta de que formabas parte de dos mundos o qué te hizo decidir intentar conjugarlos? Bueno, pienso que cuando era más joven, vi que las opciones en la cocina japonesa eran más limitadas. Mi primera experiencia en Japón, cuando fui a un restaurante más tradicional en Japón, entendí la profundidad y lo maravilloso de la cocina. Y pensé en traer ese elemento también aquí, pensando en tener una experiencia transcultural con herencia japonesa. Esta fue la idea y esto es genial porque puedo tomar lo que me gusta de Japón y traer todas esas cosas maravillosas que también tenemos aquí en Estados Unidos y crear algo que tenga sentido para mí. Y este fue un momento muy emocionante en donde pensé, bueno, no tengo que seguir todo al pie de la letra o ser tan específica, puedo jugar con elementos, ser más paciente. Todos estos aspectos
aspectos los noté viviendo o entendiendo, o creciendo fuera de Japón. Y allí fue donde pude notar que cuando pude ser fiel a mí misma. Eso es fantástico para alguien que, o digamos así, pienso que en Estados Unidos ponerle salsa teriyaki a una hamburguesa ya significa que es algo japonés, pero en realidad no lo es. Creo que es importante añadir profundidad. Y yo he comido una hamburguesa con teriyaki, es muy buena. En McDonald's o en estos lugares donde venden hamburguesas, no me importa, pero también sé qué significa y también aprecio el otro lado también. Roger, tú usaste el término de kasagi, que es un término en portugués para los brasileños que van a Japón, ¿no? Pero, ¿te consideras de kasagi cuando vas a Japón? Sí, así fue. Inicialmente, yo tuve la oportunidad de estudiar acá en un colegio peruano-japonés, en el Colegio La Unión, ¿no? Donde, si bien es cierto, estamos en el Perú, y la mayoría de los que estudiaban en ese colegio tenían los dos apellidos japoneses, por decirlo así. Yo era el mestizo, ¿no? Yo era el Nikkei, justamente esa fusión entre lo peruano y lo japonés, como lo comenté anteriormente. Y veía toda esta parte cultural totalmente distinta porque siempre he vivido más apegado a mis raíces peruanas y no tanto a las raíces japonesas de mi padre. Y acá viene el otro proceso que es el conocer, donde tú lo dices, ¿no? El de Kaseki, que es el conocer y viajar y tener la oportunidad de estar un tiempo en Japón, comenzar a conocer su cultura, su gastronomía, la forma de pensar, la forma de hacer las cosas. Y luego viene el otro proceso, que es cuando yo llego a Calima y ya vengo contratado por un restaurante japonés y me doy con ese impacto en el cual, si bien es cierto, muy pocos conocían la cocina japonesa y recién se hablaba de este mundo de la cocina Nikkei, era justo, digamos, en el momento oportuno para dar a conocer un poco qué cosa era la cocina japonesa y cómo introducirla poco a poco al público peruano para que esta cocina sea más conocida. Y en todo este proceso luego viene el dar, ¿no? ¿Cómo das tú esto? A través de los platos que uno va preparando, la vas haciendo conocida. Tengo la oportunidad de seguir dando este conocimiento a través de la escuela, ¿no? He trabajado por varias escuelas acá en el Perú, en distintas universidades, y en la Escuela Columbia, que es la que actualmente sigo, yo tengo más de 20 años, he podido tener distintas generaciones en las cuales hemos enseñado la cocina japonesa clásica y que ellos ya van complementando con sus estudios acerca de otras cocinas y ellos van teniendo sus orígenes, ¿no? Pero sí, ha sido todo un proceso el ser de Kaseki, ¿no? El primero el conocer y después el dar. Y eso es algo que ustedes comparten. Ustedes son profesores, ustedes enseñan lo que saben, comparten lo que saben y lo que cocinan en diferentes niveles, en diferentes plataformas. Pienso que esto es fundamental, transmitir el conocimiento. Así que, primero que nada, gracias por hacerlo. Roger, quería hacer otra pregunta. Lo mencionaste en dos ocasiones. Ustedes, los tres, han enfrentado retos como eh, personas externas de lo que hacen. Roger, me da curiosidad, ¿cuáles son los desafíos que has enfrentado, que no has enfrentado como mestizo? ¿Los has aceptado y Telma
dice que cuando va a Japón ellos saben que no son japoneses. Yo mismo cuando voy a Japón saben que yo soy de Estados Unidos. Es como si lo gritara, soy de Estados Unidos, bien alto. En tu caso, ¿te has aceptado como persona birracial o mestizo japonés-peruano? Sí, creo que es parte de identificarse y todo tiene un proceso, ¿no? Cuando somos más jóvenes, hay cosas que no entendemos y como lo dije, ¿no? Estudiando en un colegio japonés, te sientes un poquito fuera de te sientes el patito feo de la película, ¿no? Porque estás en un colegio donde yo veía a todos y todos eran pues con rasgos japoneses, con dos apellidos japoneses, y yo solamente, y pocos éramos los que teníamos un apellido compuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, un apellido japonés y un apellido totalmente pues, criollo peruano. Esa fue una transición en la cual yo sí me sentía no muy identificado con el ser mestizo. Y mira cómo es, ¿no? Hoy en día han pasado poco a poco, vas entendiendo las cosas, vas creciendo, vas entendiendo, y míralo, y hoy día estamos conversando de esto, ¿no? De lo que es ser Nikkei. Es el proceso que hemos pasado y que nos sentimos orgullosos de eso. Pero es todo un proceso, ¿no? Yo creo que en la vida es eso, ¿no? Hay etapas donde uno tiene que saber entender, a veces no las entiendes, pero es un proceso para poder identificarte y tratar de administrar de mejor manera las cosas para poderlas hacerlas de una forma positiva, ¿no? Y transmitirlo sobre todo. Eso es tan importante. Qué bueno que ha podido sobrellevar esas situaciones, quizás no realmente retos, pero sí ha podido elegir su carrera y convertirse en una de las personas más prominentes en su campo. Y eso no tuvo que ver con el hecho de ser mestizo, no interfirió en eso. Nikki, como una mujer, quisiera hacerte esta pregunta debido al momento que vivimos en Estados Unidos, pero como mujer, como LGTB, ¿tú has sentido este desafío o o te parece el hecho de ser mujer que impide algunas cosas? Bueno, creo que tiene que ver con el hecho de ser mujer. No sé si es tanto el tema de LGBT, porque nunca ha sido un tema cuando estuve allí, nunca me presenté de esta manera. Tengo esta, estos recuerdos de la cultura japonesa cuando estuve en Japón. Y siento que inclusive lo que estamos haciendo aquí es algo bastante extraño o desconocido en Japón. Decir, bueno, sería tan maravilloso si pudiera ir a Japón y y cocinar algo para las personas en Japón y ver las reacciones de ellos, si les encanta o lo odian, lo que estoy haciendo. Sería bueno ser reconocida por hacer algo que ellos también pueden llegar a respetar. Pero no sé si realmente ese momento llegará. Algo que me siento que es muy difícil para la sociedad en general, para aceptar a la sociedad japonesa, las mujeres que hagan cosas y otras tareas que se puede llegar a ver como un trabajo de hombre. Nakarupongi. Sí, sería interesante. Sí. Bueno, podemos esperar bastante hasta que eso realmente se dé. Sí. Bueno, y Thelma, tú, como una mujer, ¿has enfrentado algunos retos? Sí, con seguridad.
he enfrentado muchos retos, no ha sido un camino fácil, es un camino de hormiguita, como decimos aquí en Brasil. Antes me enojaba porque sentía que tenía que probar mucho más a la sociedad que mis colegas hombres para que me reconocieran. Pero hoy agradezco mucho por esto, porque fue lo que me hizo llegar más lejos, estudiar mucho más y entregar mucho más. Entonces, a lo mejor toda esa construcción me permitió eso, ese desafío me ha permitido eso. Y es por esto el reconocimiento también tiene un poquito más de valor. Y mi orgullo realmente al día de hoy es haber abierto el camino para otras mujeres. Y cuando vienen a mi restaurante, me cuentan de su dificultad en no encontrar un lugar en otros restaurantes, especialmente en restaurantes japoneses. Entonces, conmigo trabaja muchas mujeres en mis cocinas, en lugares de liderazgo. Eso lo veo como algo muy positivo. Fue una de las consecuencias de este reconocimiento y que me dio mucha satisfacción. Y el hecho de estar fuera de Japón nos dio la oportunidad, por, a pesar de ser mujeres, conseguimos el destaque que conseguimos, porque en Japón, en esta cultura milenaria, en donde la sociedad y las estructuras están mucho más solidificadas por la tradición, sería mucho más difícil conseguir los espacios que hemos conseguido aquí. Entonces, agradezco estar en Brasil y poder haber hecho este trabajo. Y entonces, así como Roger dijo, también tuve una fase mucho de sentirme el patito feo, pero por mucho tiempo no tuve ningún tipo de contacto con la cultura japonesa. En verdad, como ustedes, tampoco no hablo el japonés de manera muy fluida. He estudiado muchísimo para dominar los aspectos de la cocina, pero fui educada en portugués y en inglés un poquito debido a los traumas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en donde Japón era enemigo y los inmigrantes fueron muy perseguidos aquí. Entonces, están conmigo este trauma de mis abuelas que tuvieron que quemar libros en japonés y esconder los objetos en japonés, y entonces se volcaron más a la cultura occidental. Entonces, ese camino de la cultura japonesa y el trabajo con la cocina japonesa fue una forma de rescatar y conciliar esa identidad, y realmente fue una jornada muy profunda. Fui a estudiar más el idioma, la cultura, para poder imbuirme de todo eso, y todo eso realmente tuvo mucho sentido, la filosofía y también la espiritualidad que está tan arraigada también en todos los procesos de la cocina. Hablé de respeto, de gratitud y esta conexión tan fuerte con la naturaleza. Entonces, para mí todo eso realmente tiene mucho sentido. Tengo algunas preguntas aquí de nuestro público, entonces se las voy a hacer. Aquí va la primera de Des. El término de comida de fusión, no sé si se utiliza así en América Latina. La comida de fusión se ha convertido en un término bastante de moda. Esto es algo que viene de forma natural o hacen un esfuerzo para eso, sienten que es un esfuerzo consciente para trabajar con estas dos culturas, o es algo que viene de forma natural. Para nosotros siempre estamos buscando un pequeño ingrediente y un perfil de sabor, algo que realmente lo convierta en una experiencia diferente que la experiencia tradicional. Esto es una decisión consciente, pero a veces de una manera muy orgánica. A veces comemos algo y pensamos algo en la cocina. Sería maravilloso si agregaríamos este ingrediente o esto puede ser que sea una influencia del otro lado. Bueno, pero bueno, se va dando. Es verdad. Y hemos hablado
un poco ya nuestra conversación de encontrar ingredientes que tienen el mismo tipo de textura o sabor que un ingrediente japonés. Por ejemplo, como una salsa, comenzó en Colorado, que se llama karami, que es apimentada y con un sabor dulce. Y entonces fue creada en el sur de Colorado y querían que hacer Skudami, pero no tenían kombu o tampoco algas. Entonces utilizaron algo que te parecía que eran los pimientos verdes. Y así, entonces, karami es un plato maravilloso, es como un condimento que viene en norteño y bueno, me encanta. Entonces, y eso fue creado porque no tenían los ingredientes que necesitaron. Bueno, un poquito esto tiene que ver con lo que se trata la cocina. Y claro que sí, y Roger, para ti, hacer esa fusión, porque hace 22 años viste que el ceviche, hiciste un sushi de ceviche, bueno, eso fue un shock para las personas, esa idea. ¿Eso es algo que viene de forma natural o es más un esfuerzo consciente de Sí, combinar esos elementos? mira, el Perú es un país mestizo, por lo tanto su gastronomía también es mestiza. Entonces no solamente vemos la fusión de la cocina peruano-japonesa, sino también la fusión de la cocina peruano-francesa, ¿no? La franco-peruana o la ítalo-peruana, y así diversos tipos de fusión de comida que se han ido creando, ¿no? Y creo que una de las más representativas es la cocina Nikkei. Como lo dice, sí, casi en el año 2000, nosotros en el restaurante hicimos el nigiri sushi de ceviche, algo eh, innovador para esa época, cuando nadie se atrevía a hacerlo, pero ya veíamos esa tendencia de que era que nuestro público quería conocer más acerca de la cocina japonesa, pero también con esos toques de la cocina peruana, ¿no? Y es así como comenzamos a hacer e introducimos un poco esto de acá, ¿no? El ceviche Nikkei, que lo llamamos hoy en día, o el maqui acevichado. Es más, hoy en día hacemos, y está muy de moda en todo el mundo, podía viajar hace poco a Holanda, y ahí lo vi, imagínate, en un sushi bar, el burrito, ¿no? Como si fuese un maqui, pero tipo burrito, o los tacos, ¿no? Los tacos, los taquitos mexicanos, el taco Nikkei, que es lo que yo también estoy haciendo ahora en el restaurante. Entonces, si te das cuenta, el mundo, la gastronomía japonesa, ¿no? Se ve envuelta, ¿no? O el mundo se ve envuelto de la gastronomía japonesa y comienzas a hacer esa fusión. Y como siempre lo dije, ¿no? La fusión está bien sin llegar a la confusión. Me encantaría probar tus tacos japoneses o temaki, que se parece a un burrito. Pero hay una empresa que comenzó a hacer una cadena de este tipo de comida que se es ofrecida como un concepto de fusión, de comida fusión. Bueno, eso realmente no lo vería bien, porque para mí sería un tipo de apropiación en donde las personas van tomando pedacitos de culturas y lo usan para su lucro, sin el respeto necesario por la cultura. Pero es tan maravilloso que tú lo puedas hacer y que puedas juntar esas diferentes
partes de las culturas con las que alguien ha crecido y que conoces tan íntimamente. Selma, la idea de fusión tiene todo este respeto por el consulado en la Casa de Japón, es totalmente aceptada dentro de la comunidad puramente japonesa en Brasil. Entonces la idea de fusión de alguna manera se pone cómoda, es una decisión consciente de hacer esta combinación o es un esfuerzo consciente. Creo que fue algo muy natural, pero hubo fases en donde era mucho más purista. Creo que tuve una fase en todo este proceso, en toda mi historia, en donde tuve que probar, que entendía mucho y quería probar de que estaban haciendo las cosas exactamente como la cultura japonesa. Desde hace algunos años, cuando una vez gané esa seguridad y ya había probado que conocía lo suficiente, y me sentí con la confianza suficiente como para poder innovar y expresarme. Y en ese sentido, trabajar más el concepto y sentirme orgullosa de esa culinaria japonesa brasileña. Pero hace más de 15 años atrás, cuando comencé, de alguna manera ya era vista como una oveja negra, porque además de ser mujer y no ser japonesa, y querer hacer un tipo de culinaria diferente, porque, disculpen en los Estados Unidos, pero la culinaria japonesa en Brasil se ha popularizado porque los brasileños comenzaron a replicar la moda de la culinaria japonesa que se importó de Estados Unidos, de California especialmente. Entonces, había muchos restaurantes que tuvieron mucho éxito y que servían un sushi muy toque en cheese con alta, como California Maki, Philadelphia Roll, pero para mí no tenía sentido todo esto, porque son todas ingredientes y recetas que no son ni de Japón y mucho menos representaban a Brasil. Entonces, cuando comencé a trabajar en mi restaurante, yo tenía una idea de lo que no quería, eso no lo quería, pero no lo condeno porque fue lo que ayudó a popularizar y a quebrar el sesgo que se tenía en Brasil, en donde se pensaba que los sabores eran muy extraños, con todos los fermentados. Entonces fue una puerta de entrada para que las personas puedan familiarizarse con la culinaria japonesa, probar el sopa, pescado crudo, wasabi, y así tomarle el gusto a la cocina japonesa. Hoy la cocina japonesa es un gran éxito en todo el mundo, pero hace muchos años no era así. Pero la cultura pop también nos ayudó mucho en la difusión y despertar el interés de varias generaciones, especialmente las generaciones más jóvenes hasta las más adultas. Pero mi trabajo siempre fue muy diferente en ese sentido. Siempre me coloqué en contra de esa otra tendencia de poder replicar esta cocina japonesa estadounidense. Pero estoy de acuerdo, de siempre y cuando se haga una fusión y declare que es cocina de fusión, no hay ningún problema. Mi problema es cuando se hace una receta totalmente fuera de contexto, sin entender bien, y dice que es un plato típico japonés, o que es comida japonesa tradicional. No, soy contraria a esta realidad. Es importante dejar las referencias muy claras y creo que he ganado mucho respeto en este sentido, especialmente también de los japoneses, tanto en Japón como quienes viven aquí en Brasil, pero percibí una vez que conseguí hacer este trabajo de fusión entre Japón y Brasil, porque lo que japoneses más admiran es cuando alguien consigue expresarse verdaderamente, cuando coloca su marca, su estilo, su impronta. Entonces,
en la comida que se sirve en restaurantes percibieron que incorporaba todos esos principios para darle un marco a los ingredientes de Brasil. Y como dijo Roger, uno de los grandes legados de los inmigrantes japoneses en Brasil es, sin lugar a dudas, la agricultura, el desarrollo de muchos productos. Entonces, hoy tenemos mucha variedad y mucha riqueza de ingredientes, verduras, frutas, legumbres, inclusive la cadena de pescados en Brasil, la agricultura de pollos, mucho de eso se debe al aporte de los inmigrantes japoneses. Entonces tenemos mucha riqueza que expresa el legado de los inmigrantes japoneses. Y yo quiero honrar ese legado japonés. Eso tiene mucho sentido. Y yo recuerdo, y esto lo escribí en mi libro, la primera vez que mi madre, que es una Issei de Hokkaido, vio un rol California, dijo, ¿qué? ¿Qué? Dijo, ¿qué es eso? Eso es un sushi falso. Y eso no me impidió de comer los Roll California, Roll Filadelfia, cosas de Estados Unidos que ahora se encuentran en muchos lugares, incluso en Japón, en sitios turísticos. Y es parte de ese proceso, de esa cultura culinaria que se adapta, que evoluciona, a veces se apropian de ella, o no sé cómo se da en Perú o en Brasil, pero ahora en Estados Unidos dicen karaoke en inglés en vez de karaoke. Y a mí me miraban feo cuando pronunciaba bien las palabras en japonés. Y en mi caso ya es muy tarde, ya no puedo pronunciarlo de la forma en inglés. Aquí en Estados Unidos les gusta mucho esa cultura y dicen karaoke. Bueno, ahora haremos algunas preguntas. Quiero responder la mayoría. Roger y muchos de la audiencia, Gary Dama, piensa o preguntan cómo la cocina Nikkei ha tenido un impacto en la cocina peruana. Por ejemplo, quizás el tiradito peruano tiene sus raíces en el sashimi japonés. Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros, es más, nuestro ceviche, que es el plato bandera, antiguamente nuestras abuelas lo preparaban en unas bandejas, cortaban el pescado, lo marinaban con el limón, y me acuerdo que se preparaba en la casa, por ejemplo, a las 11 de la mañana y se dejaba en una bandeja, y recién al mediodía o a la 1 de la tarde te sentabas en la mesa y te servías de la bandeja, cada uno su plato de ceviche, y era un macerado prácticamente, ¿no? Un encurtido de limón con la cebolla y todo esto. Y al ser potente la cocina japonesa en nuestro país, lo que hace es, disculpen por el ruido, lo que hace es tratar de que el ceviche sea más fresco, ¿no? Lo más parecido al sashimi. Se hacen los cortes ahora de ceviche e recién cuando se va a servir al plato, se le agrega limón y está casi entre crudo, ¿no? Y cosa que no sucedía antes. El tiradito también, el tiradito viene una expresión de lo que llamamos nosotros el nigiri sushi, el corte del nigiri sushi, ¿no? Es un corte, antes el tiradito, o sea, no se comía de ese estilo, el corte de pescado siempre era como unos cubos y se hace un tipo de corte de nigiri sushi y ahí es donde nace también el tiradito, que realmente ha tenido mucha influencia la cocina japonesa para mejorar la calidad de los productos.
Muy bien. Ana Hiromi mencionó algo interesante y es sobre la comida japonesa también. Los ingredientes son muy importantes en la cocina japonesa y muchos en el occidente pensamos en la comida japonesa como o- de la forma en que se fue adaptando. La, el tempura o el tempura es uno de los ejemplos más antiguos y hubo muchas cosas que se importaron de China, por ejemplo, el miso, el shoyu. La tempura era un plato portugués que se introdujo en Japón y como sucede con el curry, que es algo que se introdujo en Japón y es muy común en Japón. Pero es importante recordar, como dije anteriormente, en Japón la comida o la cocina ha evolucionado y se ha adaptado y no puedo continuar siendo snob. Raquel de Brasil dice, Telma, eres una inspiración para todos nosotros. Dice, Ana, sé que la repostería tiene una gran influencia francesa y eso es verdad. En la cocina japonesa, a la hora de presentar un plato occidental o por ejemplo el pan chocopán, fue traído de Occidente. Así que hay una gran influencia occidental en la cocina. Ana Hiromi también dice, Chef Telma, usted es una inspiración, la admiro, forma parte de las referencias y yo egresé de la Universidad Médica en São Paulo y es una gran inspiración de éxito. ¿Pudiera compartir su decisión de abandonar la carrera en medicina? Y también intentó entrar en el mundo de la moda también, ¿no? Sí, en realidad no fue una decisión como tal. Me levanté un día y decidí ser chef, sino que la vida me fue llevando. Y como mencioné, es un camino. Siempre he sido muy estudiosa, autodidacta y desde niña leía mucho, siempre fui muy curiosa y como hija y nieta de inmigrantes, la presión, la expectativa era alta cuando ellos decían que había que estudiar, entrar a una universidad y tener una carrera segura, porque era con los estudios que íbamos a tener una profesión seria. Y en mi época era bueno graduarse como médico, ingeniero o abogado. Entonces, yo ingresé a la universidad para estudiar medicina y tenía esas expectativas, pero cuando llegué a la mitad del curso noté que no tenía una vocación para la medicina y con eso empecé una búsqueda de lo que realmente sería lo que me gustaría hacer. E intenté muchas cosas en mi vida. Cogí varios caminos, intenté varias opciones y la cocina siempre fue un hobby. Era algo muy presente en mi familia. Una de mis abuelas era cocinera y recuerdo que quedaba fascinada en su cocina porque tenía muchas recetas interesantes, hacía sushi, tsukimono, tenía muchas cosas, instrumentos diferentes, además de los olores, pasaba toda la noche cocinando para las reuniones familiares. Y por otra parte, a mi otra abuela no le gustaba cocinar para nada, pero ella leía muchísimo y escribía también.
y actualmente lamento mucho no haber estudiado japonés para entender qué era lo que ella decía, porque ella era una persona muy espiritual y muy culta. También recuerdo a mi madre y a mis tías siempre en la cocina y era donde yo más pasaba tiempo. Y después las cosas van cobrando sentido. Pienso que si una abuela entró con la parte de la cultura, la otra me enseñó las técnicas y mi referencia principal de mi madre es el kokoro, el corazón en la cocina. Pienso que solo después de intentar varias cosas, intenté ser científica, trabajé en publicidad, en moda un tiempo y luego surgió la oportunidad de tener un restaurante. Pensé, bueno, quizás me vaya bien en un restaurante, tenga sentido, pero fue cuando empecé a profundizar esa parte, cuando noté que quería algo serio. A partir de allí empecé a estudiar porque noté que no se trataba solo de conocer recetas, técnicas, había que entender la cocina como tal, fue una profundización en cultura, tradición, geografía, historia, espiritualidad, y allí todo se fue encajando. Y bueno, en la cocina, además de haber encontrado mi identidad, también puse en práctica todo ese conocimiento acumulado, todas las fases de estudio de mi vida. Y en la vida estamos para aprender. Y lo que aprendí en medicina, en investigación, en moda, todo termina entrando en ese compendio, o sea, la parte técnica de procesos o la parte artística o la parte de moda, todo lo aplico. Y también me gusta decir que cada fase de mi vida tuve un gran enfoque, estuve muy enfocada y por eso hoy siento en la piel o sentí en la piel la dificultad que o lo mucho que me costó aprender la cocina japonesa. No existían cursos. Cuando yo empecé no había libros, tuve que investigar muchísimo, incluso en inglés, había una cierta literatura en inglés en aquel entonces, pero no existía en portugués. Hoy en día es mucho más fácil con el internet, pero antes no había. Y por eso la idea que tengo es transmitir ese conocimiento. Muy bien. Y por eso es que eres una inspiración, porque has sintetizado la jornada de tu vida y la has plasmado en lo que haces hoy en día. Entonces voy a hacer una última pregunta antes de pasar a las salas. Entonces hay una pregunta que es bastante interesante, pero yo creo que es de la respuesta mirando tu menú y algunos de tus comentarios. Y dice, ¿ustedes creen que Kaiseki puede incorporar la cultura japonesa y otros tipos de culinarias como la francesa? La respuesta para el Kazaki tradicional, no, no hay modo de que sea así. Eh, Hay algunas influencias que se pueden tomar, pero bueno, no llamarlo de kaisaki porque eso no lo representaría del modo que es realizado de forma tradicional. Y entonces, así como, tanto como un respeto a las traducciones, también hay poco espacio dentro del ámbito tradicional para las mujeres para salirse de esa tradición. Entonces, eh, definitiva, no. En el caso de un tradicional kazaki, no, pero en otras interpretaciones, sí. Y en Naka, sí, sí, sí. No tradicional, de todas maneras. El hecho de que te tomes todo ese trabajo para explicar esto a las personas que cenan en tu restaurante, para mí eso es algo
muy loable. Te felicito por esto, porque esto transmite el gran respeto que tienes por la cultura japonesa tradicional. Al decirles a las personas, bueno, esto es kaisaki, bueno, no decirles, bueno, te vamos a traer diferentes estos platos, y no, en realidad no es así. No se trata de este kaisaki